¿Qué está haciendo tu persona especial? ¿De quién se está rodeando? ¿Y por qué? ¿Qué obstáculo le impide contactarte? ¿Por qué están separados? ¿Se van a reencontrar? Quédate a descubrirlo en esta lectura general, mi querido Virgo. Bienvenido, bienvenido. Pon en tu mente esa relación tan importante para ti, que se ha desvinculado, que se ha separado, que se ha alejado. Una persona de la que hace mucho no sabes, que te gustaría obtener noticias. Respira, concéntrate y vamos a empezar con tu lectura. Esta es una lectura general que no tiene fecha de caducidad. Cuando este video llegó a ti es cuando estabas destinado a escuchar el mensaje que vamos a canalizar el día de hoy. Así que cuéntame aquí abajo en los comentarios si esta lectura te resuena. Pero primero cuéntame por quién vienes a preguntar, quién es esa persona de tu interés. ¿Es alguien romántico, un exnovio, una expareja, un exmarido, un qué? ¿Un amante? No lo sé. Pero puede ser un vínculo romántico o cero romántico. Puede ser un hijo, puede ser un padre, puede ser un hermano del que hace mucho no sabes, un pariente, un tío, un amigo, amiga con la que ya no tienes comunicación. Déjame saber. Esta tirada general se va a poder adaptar a la historia que tú tengas con esa persona. Tú ve escuchando el mensaje y piensa en las situaciones que yo te voy a canalizar. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar por preguntar o responder cómo es que te ve esta persona. Bueno, pues esta persona te ve como alguien muy cuadrado, mi querido Virgo. Te ve como una persona cuadrada, te ve como una persona muy estructurada, admira tu poder, te ve como una persona poderosa, te ve como una persona madura, fuerte, estructurada y bien centrada, pero también te ve como una persona que está muy a la defensiva, que no se permite sentir, que vive mucho más de manera práctica que emocional y piensa que eres un poco duro. Así que por ahí podría venir como el por qué se está o se ha alejado, pero vamos a seguir leyendo. Perdóname que no volteé las demás cartas. Te ve como una persona poco sensible, pero poderosa, protectora. Te ve como una persona protectora, aunque un poco insensible y fría. ¿Cómo le está pasando? ¿Cuál es el entorno de esta persona? Bueno, pues las personas que lo rodean no le hacen sentir su apoyo. No estoy diciendo que no lo apoyen, pero probablemente no saben cómo hacérselo saber. Es una persona que se encuentra asustada, preocupada, estresada, le está pasando mal, está sufriendo bastante, no puede incluso dormir por las noches, piensa en que el mundo le ha dado la espalda o se siente muy pero muy solo y desprotegido. La verdad, la está pasando mal. Ese es su entorno en general. Se siente atacado, se siente abandonado, se siente que nadie lo apoya y que nadie lo entiende. Mi querido Virgo, dime si esto te resuena. Cuéntame, porque pobre persona le está pasando mal. Si vas a recibir noticias de esta persona, sí vas a saber de esta persona muy pronto. Si es una conexión. Tú, mira, las copas y los oros en esta tirada me hablan a mí de que vas a saber de esta persona en menos de un mes, o sea, un mes como máximo. Y eso es el tiempo más corto. Pero si a lo mejor esta persona y tú se dejaron de hablar hace 2 semanas, pues entonces piensa que es pronto, o sea, vas a recibir noticias muy pronto. El tiempo más corto para esta tirada es vas a saber de esta persona en un mes, pero si tú dejaste el contacto o el vínculo hace 2 semanas, podría ser mucho menos tiempo, ¿no? Dependerá de la intensidad y de la situación. Lo que para ti sea pronto, vas a saber de esta persona, es pronto. Si tienes más de un año de no saber y no tener contacto con esta persona, puedes tomar ese rango de tiempo. En menos de un mes vas a saber de él o vas a recibir noticias. Muy probablemente te contacte. ¿Por qué? Porque esta persona está pasándola mal, se siente solo y le haces mucha falta. En realidad tiene algunas bendiciones, no te estoy diciendo que pobrecito,
el mundo lo ha tratado mal y la vida lo ha tratado mal. No, tiene bendiciones, le ha ido bien, pero sin ti prácticamente pues él no está a gusto. Mira, fíjate cómo está como negándose a recibir las bendiciones, porque pues hay algo que le falta y muy probablemente sea el vínculo contigo, seas su amiga, seas su amigo, seas su padre, su madre, su hermano o una expareja. La verdad es que no le está pasando nada bien sin ti. ¿Cómo transcurren estos momentos su vida? Pues se la pasa prácticamente trabajando. Tenemos aquí a un rey de bastos que pues es una persona práctica. También es como muy intenso en sus emociones. Es una persona explosiva que podría estar pues también teniendo como emociones negativas que no le permitan, porque aquí veo estrés y veo pues de poco agradecimiento. Entonces lo siento y vibro y leo y canalizo que la está pasando como mal. Y aunque el rey de bastos es un personaje bastante positivo, el contexto de esta lectura me hace saber que sus emociones le están haciendo daño, que está siendo explosivo en su entorno, que puede estar teniendo conflictos, y aunque tiene un buen trabajo en donde es líder, podría estarse desquitando con las personas con las que colabora o con las personas que trabajan con él y que son parte de su equipo. Dime si esto te hace sentido. Si no, podría tratarse de que su familia también está pagando las consecuencias. Aquí veo a alguien malhumorado y estoy tomando la parte más negativa del personaje del rey de bastos, porque en verdad las cartas que tengo alrededor me hacen saber que está bastante conflictuado. ¿Qué obstáculos hay en la comunicación? Bueno, pues él se siente otra vez. No es que se sienta. Lo que los puedo llegar a separar es un conflicto de mentiras, un chisme o una traición. Si tú le ocultaste algo a esta persona o si él te ocultó algo, yo no lo sé. Aquí veo traiciones, aquí veo problemas por una mentira, algo que se ocultó, algo que no se dijo, algo que se quiso ahí como medio ocultar, o que se quiso velar, o que se quiso manejar de una manera. Alguno de ustedes no fue sincero y veo que hay un sentimiento de traición muy importante que los mantiene por ahorita separados, y que ustedes, pues tú eres muy duro, eres muy estricto, él te ve como una persona como muy dura, y por eso puedo pensar o siento o canalizo que quien fue desleal o quien mintió, quien ocultó, fue él. La está pasando muy mal, se arrepiente mucho, pero no te contacta porque sabe que tú eres una persona súper dura, súper estricta, súper cuadrada, y no piensa que tú seas capaz de perdonarlo, o por ahora siente que no lo vas a perdonar o que va a pasar un buen tiempo para que lo perdones. Sin embargo, va a hacer su luchita, va a seguir intentando, va a dejar pasar un tiempo prudente, que te digo que para ti va a ser pronto, y va a volver a buscarte para pedirte y ofrecerte nuevamente sus sentimientos y para pedirte perdón por esta mentira o esta situación que es una verdad velada que pudo haber lastimado el vínculo. El resultado en el regreso, bueno, pues todo va a depender de ti, de tu flexibilidad, pero yo veo que esta persona va a luchar un montón por ti, y que si tú le das una oportunidad, las cosas pueden salir bien, porque mira, tenemos la carta del mago que nos indica que esta persona muy probablemente tenga ahora las herramientas que necesita para triunfar en esta conexión. Él ha pasado un proceso de aprendizaje con esta situación que en verdad le está lastimando, y viene dispuesto a luchar por ti, y va a hacerlo porque sabe que tú eres una persona no fácil de convencer y no te va a marear, te va a hablar con el corazón, está preparando un regreso próximamente para ti y va a luchar por tu amor, por tu amistad,
por ese lazo fraterno o eso que comparten, va a venir arrepentido a entablar una nueva relación, a pedir perdón y viene dispuesto a retomar esa relación de padre-hijo, de amigo o amiga, de mejores amigos, de mejor amante, de mejor esposo, viene a por todo. El vínculo que sea, esto aplica para cualquier relación. Así que, mi querido Virgo, hasta aquí voy a dejar tu lectura. Espero que lo mejor de esta lectura se materialice en tu vida si es que así lo deseas. Espero que también tú puedas ser flexible y trabajar en tu sentimiento de traición para poder darle una oportunidad a esta persona, porque sí la veo que le está pasando muy mal, pero también lo voy aprendiendo. Así que sin más, te dejo mis bendiciones, te mando luz, te mando fuerza, te mando mucho, mucho amor. Espero que estés muy bien. Gracias por seguirme, gracias por suscribirte a mi canal, gracias por activar la caja de notificaciones para que YouTube te avise cuando volvemos a subir un video para ti. Te quiero mucho, nos vemos pronto. Ten un hermoso día. Namaste.